Se estima que para el año 2050 habitaremos la Tierra 10.000 millones de personas. Y en ese contexto es necesario garantizar la seguridad alimentaria, el aumento de la producción y el cuidado de la biodiversidad. Para lograr este objetivo, sin lugar a dudas, es fundamental los polinizadores y las abejas. Y es por eso que la empresa Bayer Crop Science está trabajando en 30 proyectos alrededor del mundo para mejorar su reproducción, el hábitat y sobre todo la alimentación. Vamos al Bayer Forward Farming de Pergamino para conocer bien de cerca cómo son estos proyectos. Las abejas constituyen un aliado importantísimo para la agricultura. Un tercio de los alimentos aptos para el consumo humano, incluidas frutas, verduras y frutos secos, dependen de la polinización a través de insectos. El proyecto BeCare de Bayer estudia y trabaja de forma colaborativa para ayudar a cuidar la biodiversidad a través de la investigación y la tecnología. O BeCare nasceu por uma iniciativa da Bayer há mais de 10 anos. BeCare nació de una iniciativa de Bayer hace más de 10 años. En Brasil hemos estado trabajando con la iniciativa de proteger a los polinizadores, que son tan importantes para la naturaleza. Hablamos de las abejas, que son esencialmente la polinización de frutas y alimentos. Alrededor del 75% de los alimentos consumidos son polinizados por las abejas. El ciclo de la abeja es un ciclo corto. Entre la producción del nacimiento y la muerte duran unos 45 a 60 días. Es un ciclo corto. En lo que estamos trabajando es para el mantenimiento de esa biodiversidad, para que tengan una vida sana y productiva. Y como estamos trabajando junto con agricultores en la iniciativa de un hotel de abejas, que no es más que una estructura de madera con diferentes nichos, diferentes agujeros, para que las abejas solitarias, que no son tan conocidas para nosotros, puedan anidar y tener hábitos de modificación en el suelo o en troncos de árboles, para que no pierdan ese hábitat y se alojen en el hotel de abejas. Estamos haciendo una gran campaña en Brasil y a partir de ahora también en Argentina, junto a productores socios de Bayer, para que tengan esta estructura en sus propiedades. Y más allá del hábitat correcto, ¿cuáles son las necesidades que tienen de distintas flores o de ambiente para que las abejas puedan trabajar y reproducirse? Nós temos que as abelhas elas perdem o habitat natural. Sabemos que las abejas están perdiendo el hábitat natural, así que tenemos que asegurarnos de que tengan ese hábitat natural. Esto está científicamente comprobado en países de Europa, Estados Unidos y ahora con un gran desarrollo en Brasil y en América del Sur. También estamos trabajando en lo que llamamos pasto apícola, que alrededor de todos los cultivos se planten especies para alimentación de las abejas. Ni siquiera necesitan visitar el cultivo que está siendo plantado. Es un pasto alrededor que las alimenta de manera más saludable. Las abejas necesitan de un ambiente que sea favorable, que tenga disponibilidad de recursos ecológicos que van a atender su demanda para sobrevivir. ¿Cuáles son estos recursos ecológicos? Son recursos donde las abejas van a construir sus nidos para establecer la población. Después de elegir los sitios de construcción de sus nidos, las hembras van a empezar a recolectar alimentos en flores. Y esos alimentos son el néctar, el polen y también aceites florales, dependiendo de la especie de abeja. Con este alimento, las hembras van a poner dentro de una celda de cría y después se va a poner los huevos y se cierran las celdas. Esta es una manera que las abejas sin aguijón y que las abejas solitarias lo hacen. Pero las abejas que son sociales, verdaderamente sociales, como la abeja africanizada o Apis mellifera, más conocida como la abeja de la miel, esta no se hace de esta manera. De todas las maneras, las abejas van a necesitar un espacio para construir sus nidos y el alimento para alimentar los adultos y sus larvas, sus crías. Sí, esto es muy importante. Cada raza de abejas tiene características propicias de cada ambiente. Para Da Silva, los recursos ecológicos son importantes para lograr la proliferación y salud de los polinizadores. Para tener alimento, las abejas necesitan de flores.
de plantas con flores. Y un problema que estamos encontrando hoy en día es que las zonas naturales, donde tenemos vegetación natural, con disponibilidad de alimento para las abejas, o sea, plantas con flores, están siendo reemplazadas por otro tipo de plantas que muchas veces no producen el alimento necesario para la abeja. Y con esto hay un proceso de disminución de las poblaciones de las abejas, comprometiendo un conjunto de agroecosistemas donde tenemos plantas que necesitan de las abejas para la polinización. Es como si fuera una relación muy recíproca. Las abejas necesitan de las plantas para sacar el alimento y por su parte hace un servicio ecosistémico muy importante que es la polinización. Durante la visita para sacar el alimento, las abejas promueven el cambio de los granos de polen, el transporte de los granos de polen hasta la parte femenina de las flores y con eso promueven la polinización. Y por intermedio de este proceso que llamamos de polinización, las plantas empiezan un proceso de fecundación donde van a formar las semillas, el fruto y los cereales que nosotros conocemos. Entonces, sin este servicio de polinización, las plantas que son cultivadas y también las plantas que son naturales estarían con su sistema reproductivo completamente comprometido. Y en un campo de un productor que hace cultivos extensivos y que puede destinar una pequeña área para girasol, ¿qué tendría que hacer? ¿Cómo mejorar este ambiente? Girasol es una planta muy interesante porque se va a producir tanto néctar cuanto polen. Podemos imaginar, las abejas tienen lo que necesitan para sobrevivir, pero la fuente es una única fuente. Entonces, mejor que se haga un recorte alrededor de los cultivos con una diversidad de otras plantas, para que tenga una dieta diversificada. El problema está más grave, por ejemplo, con plantas que no necesitan de abejas para la polinización y tampoco tienen flores que son atractivas, como la caña, el trigo, el maíz. Entonces, en estos grandes cultivos, las abejas o no van a existir o si van a existir será por un tiempo muy corto. Por más que estas plantas no dependen de las abejas para la polinización, tiene abejas en el ambiente que dependen de flores. Entonces, una contrapartida que el productor puede hacer un servicio muy importante en el medio ambiente es hacer corredores de flores de diversificadas especies de plantas para mantener las abejas a los alrededores del cultivo. Y como ingenieros agrónomos y gestores ambientales, ¿cómo tendríamos que estar trabajando para generar mejores ambientes naturales y cultivados para la reproducción y el trabajo de las abejas? Las informaciones son increíbles porque muchos trabajos están comprobando que la presencia de áreas naturales y la distancia de las áreas naturales de los cultivos tiene una implicación directamente en la productividad. Por ejemplo, en cultivos de café que están más cerca de áreas naturales se puede producir hasta 30% más. Están haciendo también trabajo con soya en Brasil y los resultados son muy parecidos, que se puede aumentar 12%. Hasta 18% con la presencia de las abejas. Entonces es importante tener la conciencia de que estas zonas naturales tienen un papel fundamental para la agricultura. Para no afectar la polinización y la vida de las abejas, es importante regular la aplicación de productos fitosanitarios y ponderar las buenas prácticas agrícolas, como ocurre en otros países. Da Silva comparte cómo trabajan en el diseño de los campos del futuro. Tenemos una única preocupación: ¿cómo vamos a producir más en los espacios que tenemos o aumentar la productividad en espacios todavía menores, más pequeños? Porque cada vez que aumentamos las áreas cultivadas, estamos sacando las áreas naturales, estamos matando los polinizadores y estamos impactando todavía más la producción. Entonces, cuando empezaron a hacer estos estudios un poco más detallados y tuvieron respuestas significativas que comprobaron que la falta de áreas naturales impacta directamente la agricultura, eso se ha cambiado. En el futuro tendremos que tener un paisaje que sea dibujado de manera distinta, con corredores conectando los fragmentos para que tenga la movimentación de polinizadores. Los productores que no necesitan de polinizadores tienen que tener la conciencia que él se va a alimentar de plantas que otros están produciendo. Entonces es una manera
de transformar el pensamiento colectivo de que todos tienen una importancia y los polinizadores son indispensables. Trabalhamos com stewardship, que é o uso correto e seguro de produto. Trabajamos con stewardship, que es el uso correcto de producto. Después tenemos los productos utilizados de manera correcta y aplicados correctamente, sin esta flor o en momentos posteriores. Al fin del día, las abejas no están visitando la granja en ese horario. Tenemos cultivos que son 100% dependientes de abejas. Algunos no son dependientes y otras en parte son dependientes de las abejas. También tenemos proyectos vinculados a estos cultivos para realmente observar toda esta dependencia y también saber incluso la cantidad de cajas de abejas que podemos poner en ciertos cultivos para aumentar la producción. Estos números son estimativos y trabajamos para ello. Con Beekeeper queremos garantizar y mantener la biodiversidad de estas abejas, ya sean las solitarias o las que viven en colmenas.